Hola, miren lo que les traigo en esta ocasión. Es una variación, como les había dicho en un video anterior, una variación de el apoyapasos o tazas de pétalos, que en aquella ocasión hice 4, uno de cada color, completo, todos los pétalos, uno de rosa oscuro, uno de rosa claro, uno de turquesa y uno de violeta. Pero en esta ocasión, para aprovechar aún más los restitos de material, les traigo así variada la combinación. Eso hace que nos quede una combinación muy bonita de colores que ustedes verán cómo los acomodan. Perfectamente acomodados, quedan muy bonitos, tanto cerrados como abiertos. ¿Estamos? Si ustedes quieren ver el video de los pétalos todos plenos del mismo color, les dejo un link por acá. Muy bien. No me voy a detener en lo que es en la parte central porque está explicado exactamente igual que ese otro video. ¿Sí? De todas formas les hago un repasito muy fácil y rápido, sobre todo para aquellas que ya conocen un poco más, son un poquito más expertas en el tejido. Las que no lo son, ya les digo, vayan a ver ese video, la primera parte, ¿sí? Son solamente 3 hileras, que es un anillo mágico con 12 varetas. En la siguiente hilera hacen un aumento en cada vareta, tienen 24 varetas, y en la tercera hilera hacen un aumento en una sin aumento, un aumento en una sin aumento, y así toda la progresión, toda la hilera, y terminan con 36 varetas. En total son 12 pétalos. Yo en este caso, como utilicé 4 colores, hice 3 pétalos de cada uno. Si ustedes quisieran hacer 2 colores, serán 6 y 6. Si utilizan 3 colores, harán 4 y 4. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. La técnica es exactamente la misma, hagan de una u otra manera. ¿Sí? De 3 colores o 4 colores es exactamente igual. ¿Estamos? Muy bien. Dicho esto, vamos manos a la obra. Material restitos. Miren. Este es un restito que voy a utilizar. Miren con qué poquito me va a alcanzar y me va a sobrar. ¿Estamos? Pues son solamente 3 pétalos y cada pétalo tiene 2 hileras. No es gran cosa. Así que no se angustien si tienen un poquito, porque miren lo que es y les va a sobrar. ¿Estamos? Muy bien. Acá tengo mi centrito hecho. ¿Estamos? Ni siquiera le escondí las hebras, nada. ¿Estamos? Este es mi derecho. Ahora, la primera hilera, porque son 2 hileras, la primera hilera la voy a hacer pero del revés. Con esto que logro que después, al dar la vuelta, o sea, la segunda hilera va a ser de frente, los pétalos más grandes, o sea, esta parte de acá, las varetas nos queden precisamente de frente. Las otras están de atrás y no se nota realmente, no es un detalle que realmente se note, y con eso logramos, ¿qué cosa? No tener que andar cortando, porque si no yo tendría que hacer hasta acá, cortar la hebra y volver a enlazar acá. ¿Sí? Entonces cortamos más hebra, tenemos más hilos para esconder y realmente no justifica. ¿Lo quieren hacer así? Perfecto. Pero realmente no justifica. ¿Sí? Y otra cosa que les voy a explicar es la forma correcta de hacer el cambio de color. Para que prácticamente quede imperceptible. Muy bien, entonces, como les dije antes, este es el frente. Voy a girar y acá, como verán, es la parte de atrás. Muy bien, entonces tomamos la hebra. Les vuelvo a mostrar lo que tengo. Nada, y van a ver que sobra.
Muy bien. Toman la aguja. Yo ya se los expliqué en el otro video, pero se los vuelvo a mostrar. Acá tiene el inicio, acá es la parte, digamos, del ovillo. Pasan la aguja por ahí abajo, sostienen y toman la otra hebrita. Así. Giran. Y hacen esta cadenita. Que no la ajusten. Todavía no. Hacen una lazada y sostienen. Muy bien. Buscamos el primer punto. Voy a aprovechar para esconder el nudito. Entonces, voy al primer punto, enlazo ahí y hago paso por dos y paso por las otras dos sosteniendo ahí y ya tengo mi primer vareta. Ahora si quieren pueden ajustar, no demasiado porque después nos tenemos que enganchar ahí. ¿Sí? Enlazan, hacen una nueva vareta, 2 cadenas y 2 varetas en el mismo lugar. Y ahí tienen el primer grupito. Enlazan nuevamente. Ahí después acomodan para esconder un poquito mejor el nudito. Muy bien. Entonces, ahora pasan 1, 2 en el tercer punto. Nuevamente hacen una, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. ¿Sí? Muy bien, enlazan de nuevo, pasan 2 en el tercero, hacen un nuevo grupo, perdón, 1, 2, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas. Muy bien. Ahí tenemos los 3 grupos. Como vamos a usar 4 colores, son 3 grupos de cada color. Ahora, normalmente se enseña a que en el segundo movimiento, miren, vamos a hacer, les voy a mostrar. Hacemos la segunda vareta, ahí pasan por uno y se enseña que este es el momento para hacer el cambio de color. Toman la hebra que ustedes quieran. Acá tengo una rosa. Toman la hebra y la pasan por ahí. ¿Sí? Y siguen tejiendo con la rosa. A mí no me convence eso. Yo hago distinto el cambio de color y se aseguro que es muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo es? Tomo la hebra y hago mi vareta completa. ¿Sí? Después saco la hebra un poquito, no se va a soltar. La hebra que viene del ovillo de este color lo dejo para mí, no para atrás, para mí, porque después vamos a tejer así y necesitamos que la hebra vaya por atrás. Nunca tejemos con la hebra para adelante, nunca tejemos con la hebra así. Entonces necesito que quede para atrás. Ese es el primer truco, importantísimo. El segundo truco, tenemos ahí el punto. Vamos a pasar por estas 2 últimas hebritas, ahí. Y ahí sí vamos a tomar la hebra nueva. Tenemos ahí la hebra y la pasamos por ahí.
enlazamos y empezamos a tejer. Acá tejíamos 1, 2, en el tercero nos toca la vareta. Hacemos una, dos varetas, ¿sí? Y ahora tomamos esta hebra y tiramos. No se va a desarmar, no tengan miedo. Ahí ya quedó ajustada. Esta hebrita que me quedó para atrás, para adelante, porque es nuestra frente, lo dejo para acá atrás. Listo, quedó enganchada, acá no se me soltó nada. Y quedó perfecto. De los dos lados, miren. Perfecto. ¿Estamos? Entonces sigo tejiendo como corresponde. Hago mis 3 grupos. Esto no es más que repetir. Entonces hago mis 3 grupos y les vuelvo a mostrar. Muy bien, acá ya hice mis 3 grupos de rosa. Y les muestro nuevamente el cambio de color. Saco ahí un poquito mi hebra. Dejo la hebra hacia mí. Tomo el nuevo color, en este caso me voy a poner el rosa más oscuro. Paso ahí, tomando estas 2 hebritas de mi punto. Paso nuevo color. Dejo la hebrita de inicio para mí también. Y cuento 1, 2, en el tercero hago mi grupo. Comienzo con que hagamos 2 varetas, 1 y 2. Ya tenemos ajustado el tejido, entonces no tenemos nada más que la hebra que dejamos, que es la rosa clarito, tirar y queda enganchada. Y la otra, si quieren y necesitan, la ajustan. Y nuevamente nos quedó perfectamente bien el cambio de color. ¿Sí? Entonces hago 3 grupos de rosa oscuro, después hago lo mismo con el violeta oscuro. ¿Estamos? Entonces hago esos 2 últimos cambios de color y nos volvemos a encontrar. Muy bien, acá ya llegué a el final de la hilera. ¿Qué voy a hacer? Sencillamente unirme acá a la primer cadenita, la vareta acá, la cabecita de la primer vareta, ahí normalmente, ahí, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer una cadenita subida, giramos el tejido y ahora sí vamos a trabajar del derecho. Esta que me quedó acá no pasa nada, la paso para atrás sin problema porque es la hebrita, ahí está, la hebrita del centro, no pasa nada. Muy bien, este inicio del turquesa lo mismo, lo voy a acomodar, ahí, tiro, ahí estamos, ven, y ya quedó, perfecto. De paso ven las cositas que les pueden pasar, que no pasa nada. Muy bien. ¿Ven? Si ustedes ven, los cambios de colores están impecables. Muy bien. Ahora, sin hacer ninguna cadena ni nada, tomamos la lazada y hacemos nuestros pétalos. Ya ahora sí del derecho, ¿sí? Los pétalos que eran 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas, 1 y 2 cadenas y otras 4 varetas, todo en el mismo espacio. Tres y 4 varetas.
acá, en el medio, entre los dos grupos, insertamos la aguja, sacamos y hacemos un punto deslizado. Y nuevamente enlazamos y vamos a hacer nuevamente 4 varetas, 2 cadenas y 4 varetas. Si les gusta lo que les enseño, las invito a invitarme un cafecito, que no es más que un mínimo aporte que les pido para ayudarme a seguir creando contenido como este para ustedes. También me pueden poner un like, suscribirse al canal, dejarme algún comentario, todo me ayuda. Ahí hice 3 y 4. Y ahí ya hicimos nuestro segundo pétalo. Lo cerramos con un punto deslizado entre pétalo y pétalo. Y nuevamente hacemos el último. Y así tenemos nuestros 3 pétalos. Muy bien, ahora nos toca el cambio de color. ¿Estamos? Entonces, lo primero que voy a hacer es ajustar un poquitito el violeta y un poquitito también el rosa oscuro. Ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar acá como para hacer el medio punto y en esta ocasión, en vez de tomar el violeta, voy a tomar el rosa oscuro. Entonces, tomo el rosa oscuro y sencillamente lo paso y cierro ahí. Y ya tengo nuevamente el cambio de color. Esta ya la puedo cortar. Déjenla larguita, así no tienen problema. La pueden cortar. Es más, algo que pueden hacer ahora es tomar los dos extremos, porque por acá iniciamos, hicimos así y después volvimos para acá. Así que acá tenemos inicio y final de cada color. Entonces, ¿qué hacemos? Un nudito. Ajusten, no aprieten, ajusten. 1 y 2 nuditos. Así después ya lo pueden esconder tranquilas y no les va a molestar más. Tomamos el rosa y continuamos con nuestro trabajo, que es hacer los pétalos. Entonces, allá. Tomamos ahí y hacemos nuestra primera vareta. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y ven que les quedó perfecto acá, sin ningún problema. Y continúan así con cada uno de los pétalos. Llego hasta el final del rosa oscuro, les vuelvo a mostrar el cambio de color, pero más sencillo que el anterior. Llego hasta ahí y nos vemos. Muy bien, acá hice los 3 pétalos que corresponden al rosa oscuro. Entonces ahora ajusto un poquitito ambas hebras. Ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasar, voy a pasar ahí, pero esta ya no la voy a usar. Voy a tomar la rosa oscura. Claro.
y cierro ahí el punto. Entonces, nuevamente, uno, esta que ya no la voy a usar más, la corto, me queda inicio y final del rosa oscuro y voy a hacer un nudito simple ajustando ahí y ahí y lo dejo. Y ahora no tengo nada más que continuar con el rosa claro directamente. ¿Estamos? Entonces, continúo hasta el final. Ya les mostré cómo se hace el cambio de color y demás. Y les muestro cómo queda terminado. Bueno, acá ya hice los 4 colores. Y ahora sencillamente me voy a unir acá con punto deslizado. Hago una cadenita al aire como para poder cerrar. Corto mi hebra y ya estoy en condiciones de decir que está todo terminado. Acá nuevamente puedo unir, ya que se me mezclaron las hebras, acá puedo unir, igual que hice antes, inicio con final, con algún nudito, sin problemas. Ahí. Obviamente nos quedan todas las hebritas por esconder, que no les voy a mostrar ahora cómo hacerlos, no tiene sentido, ya lo he mostrado en varios videos. ¿Estamos? Y así nos quedó. Miren, prácticamente no se nota el cambio de color, tienen estas uniones pequeñas, pero es lógico que algo se note, lo pueden disimular un poquito, pero bueno, queda impecable. No se nota que la primera hilera la hicimos del revés, salvo que tengan un ojo muy entrenado, y es una manera de hacerlo multicolor sin tanto de despliegue de hilera, de hebritas. Y les prometí que les iba a mostrar lo que todavía me sobró de este color. Así que miren qué poquito material se utiliza para hacer estos hermosos pétalos multicolores. Nos vemos en un próximo video.